Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Como tenía que ser, hoy vuelvo a repetir, no se vale que no se quede hasta el final, no se vale que no le cuente a sus amigos, a sus amigas, y que aquí además de dar información, lo hacemos un poco didáctico, tratando de compartir nuestros conocimientos y tratando de mantener esa altura en los invitados e invitadas que traemos. El día de hoy, nada más y nada menos que Edmond Mulet-Lessieux. Siempre me ha caído porque no sé pronunciar bien sus apellidos. Edmond, muchísimas gracias por aceptar la tacita de café, la charla, pero no podíamos pensar en nadie más para platicar de este tema. Ganó Donald Trump las elecciones en Estados Unidos. Estamos en esa etapa, necesitamos a alguien como Edmond Mulet que, pues además de tener una carrera política aquí en Guatemala de mucha experiencia, una larga carrera, presidente del Congreso, candidato a presidente, secretario general de un partido grande, enorme, diputado varias veces, en fin, ¿para qué vamos a seguir con el tema? Una carrera a nivel internacional como embajador, como miembro subsecretario de Naciones Unidas, en fin, pasaríamos todo el podcast hablando del currículum, pero nos interesa hoy, Edmond, el tema internacional porque de verdad, empecemos porque yo sé que no íbamos, y me incluyo, ¿verdad? Que no íbamos por Trump, hablando un poquito del sentimiento, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué se siente? Porque yo sé cómo me siento. Bueno, primero, muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar. El day after, ¿verdad? El día después de las elecciones en Estados Unidos, que lo que sucedió era previsible, porque las encuestas ponían realmente, lo decían los demócratas y lo decían los republicanos y analistas en Estados Unidos, ponían 50-50. Sí, aquí no estaba seguro que nadie, realmente uno u otro fuera a ganar, que era como lanzar una moneda al aire, y lo que estábamos esperando era ver de qué lado caía ahí al caer. Y cayó pues a favor de Trump de una manera no sorpresiva, pero sí alarmante, diría yo, porque sabemos que el triunfo del señor Trump en este momento tiene grandes implicaciones, no solamente para los Estados Unidos, sino para lo que más me preocupa a mí es Guatemala y el resto del mundo, pero sobre todo Guatemala. Y el señor Trump hoy en la mañana sacó un tuit diciendo que su lema del gobierno suyo, el lema de mi gobierno, dijo, el lema de mi gobierno será cumplir con las promesas que hicimos en la campaña. Y vamos a cumplir con las promesas que hicimos en la campaña. Entonces hay que analizar cuáles fueron esas promesas que hizo este señor durante la campaña. Pues, o sea, en temas de política interna, temas de seguridad social, temas de mil cosas. Pero sobre todo en lo que se refiere a Guatemala, hay que recordar que este señor calificó a Guatemala, con mucho respeto para las personas, porque yo estoy repitiendo las palabras que él usó, que Guatemala es un país hoyo de mierda. Así se refirió a Guatemala. Y entonces, cuando uno escucha a un sujeto que se refiere al país de uno de esa manera, pues ahí se genera pues ya un rechazo a cualquier cosa que él pudiera decir. Después dijo que va a perseguir a los migrantes en los Estados Unidos, que los va a expulsar. Vienen expulsiones masivas de migrantes desde los Estados Unidos. Y vienen también aranceles. Se anunció hace poco que va a imponer aranceles para muchos productos de importación hacia los Estados Unidos. Y no se refirió solamente a China, sino a todos los países del mundo. Y Guatemala, el mercado más grande que tenemos para nuestros productos de exportación es los Estados Unidos de América. Y para eso está este acuerdo comercial de Centroamérica, República Dominicana con Estados Unidos, con el CAFTA, en donde tenemos acceso al mercado norteamericano, pero si a este señor se le ocurre ponernos tarifas o aranceles adicionales, eso nos va a generar problemas a nosotros como país productor y exportador, pero también va a encarecer la vida en los Estados Unidos, pero él dice que lo va a cumplir. Entonces ahí tenemos elementos preocupantes que vienen a afectar la economía guatemalteca. También anunció que
los migrantes que estén legalmente en Estados Unidos y que estén enviando remesas a nuestros países, no solamente a Guatemala, sino a todas partes del mundo, van a tener que pagar impuestos. Se va a poner también un arancel, un impuesto para un porcentaje sobre las remesas que salgan de Estados Unidos. Porque él dice, aquí vienen a trabajar, les estamos pagando y no contribuyen a la economía norteamericana, entonces les vamos a poner impuestos también a esas remesas. Entonces ahí tenemos tres elementos, los aranceles, el tema de las remesas, el tratamiento contra los migrantes, que son políticas del señor Trump que nos van a afectar a nosotros directamente. Hay otros elementos, diría yo, paralelos sobre su actitud en relación a la democracia. Sabemos que el señor Trump admira a las personas como Putin de Rusia, o a Xi de China, o al señor Kim de Corea del Norte. O sea, él siempre ha expresado admiración por dictadores y por sistemas autoritarios. Incluso su ex jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Kelly, hace unas semanas decía que cuando él sirvió en el gobierno de Trump, que Trump muchas veces decía que él admiraba a Hitler, que Hitler había hecho cosas buenas. O sea que esa tendencia, esa fibra que está demostrando Trump va a tener consecuencias no solamente para el pueblo norteamericano, pero sobre todo para nosotros. Y eso es un ángulo muy, muy preocupante que veremos de qué manera pues, se puede paliar. Hay que recordar que el señor Trump es sobre todo un comerciante, sí. Él es un negociante, él es un hombre de negocios. Ahora aprovechó su campaña electoral para vender zapatos tenis de oro y vendía medallas de oro y un montón de productos para negocio personal, pues negocio personal de él. Y entonces lo que le encanta es hacer negocios. Y aprovechó durante el gobierno que estuvo anteriormente, sus 4 años, para hacer negocios, pues, o sea, los hoteles Trump eran para convenciones de funcionarios públicos, de empresas, de entidades públicas. O sea, él trató de aprovecharse lo más posible de eso y lo va a seguir haciendo ahora. Entonces, conociendo el carácter de un comerciante, tal vez haya posibilidad de negociar con él. O sea, mire, el señor Trump pues, dice que no quiere a nuestros migrantes allá, pero los migrantes son importantes para su economía. Entonces, yo durante la campaña pasada había, no acordado, pero sí llegado a unas conversaciones muy adelantadas con el gobierno actual de los Estados Unidos para incrementar las visas temporales de trabajo. Y entonces habíamos hablado de una más o menos cantidad entre 300 y 500 mil visas temporales de trabajo por año para los guatemaltecos. Y los Estados Unidos estaban muy, muy interesados en ese proyecto, en ese concepto, porque ellos necesitan de esa mano de obra, pero también con visas temporales se garantiza que no se van a quedar ilegalmente allá, sino que van 6 meses, 7 meses, 8 meses, regresan a Guatemala, vuelven a ir y nosotros nos seguimos beneficiando pues con los ingresos que ellos traen con el trabajo que esta gente puede hacer ahí en Estados Unidos. Era un gana-gana, una situación así. Entonces pudiese ser, quién sabe, que con este señor se le diga, mire, a ustedes les interesa esto, a nosotros nos interesa lo otro, acordemos el tema de las visas estas de trabajo temporal. Es una posibilidad tal vez que pudiera haber. Hay, por supuesto, en Estados Unidos, él tiene que desmontar mucho de las estructuras actuales vinculadas a temas de migración, de frontera y todo. No va a ser que al día siguiente que toma posesión, que ahí va a expulsar a la gente, pero sí va a ordenar redadas. Él va a empezar pues el tema de las redadas. O sea que son temas ahí muy, muy preocupantes para el futuro inmediato de Guatemala. En este capítulo hemos estado hablando de trabajo, de empleo, de oportunidades. Por eso quiero recordarles que existe Transdoc, la empresa ideal para encontrar su trabajo ideal. ¿Quiere usted encontrar su trabajo ideal? Aquí quiero explicarles de qué se trata. Los reclutadores, empresas que quieren reclutar a la mejor gente y quienes desean ser reclutados. Más de 2,000 plazas al día presenta Transdoc en su sistema. La oportunidad es única. Además, para los que están recolectando, ordena los currículos que ustedes, quienes quieren ser recolectados, colocan en el sistema. Aquí se trata de ser proactivo, y sea usted proactivo, no pierda la oportunidad. Busque en Transdoc la mejor oportunidad para encontrar el trabajo ideal. Pero si sabemos, Edmond, digamos,
que esto va a pasar, porque digamos que no estamos hablando de lo que creemos que Trump va a hacer, sino de sus promesas de campaña. Así es. De las palabras que ya usó en el gobierno pasado, cuando Sí. él estuvo a la cabeza, de lo que prometió que iba a hacer si ganaba. Ya sabemos que está. ¿Por qué aquí hay gente que todavía celebra que Trump haya ganado? O sea, ¿qué creen que vamos a ganar con la llegada de Trump? O sea, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Entiendo la fiscal, por supuesto, ¿verdad? Bueno, ¿Creerá que Trump sí les va a devolver la visa? A mí ¿Ah? realmente da grima, no da risa, pero da grima ver que hay miembros del pacto corruptos que están brincando en un pie, están felices porque ganó Trump y que creen que con eso les van a devolver sus visas que les quitaron y que ya no va a haber persecución en contra de los corruptos, o sea que aquí la fiesta sigue como que sin nada. Están muy equivocados, porque esa política norteamericana, no solamente hacia Guatemala, sino hacia América Latina, de lucha contra la corrupción, ha sido una posición bipartidaria de hace muchas décadas, republicanos y demócratas, porque no les interesa ni a unos ni a otros que haya un país completamente desestabilizado en manos pues, de la Que corrupción. esté tan cerca de ellos y use ese país para lavado de dinero. Y saben que un país que está dominado por la corrupción, pues la gente migra, se va a buscar su futuro a otra parte y se van a Estados Unidos. Entonces a ellos les interesa pues luchar contra la corrupción, o sea que creo que se han creado una serie de fantasías y de ideas estas gentes de que con la llegada de Trump mucho de la actitud, la posición de Estados Unidos frente a la corrupción va a cambiar y no es así. O sea, yo todavía no lo termino de entender. Bueno, yo no entiendo cómo hay gente en Guatemala que increíblemente se posicionan como que fuéramos ciudadanos americanos. Sí. Aquí, Roberto, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me han preguntado a veces, mire, ¿usted es republicano o es demócrata? Sí, pues, chica, digo yo, pero mire, yo no soy gringo, pues yo no soy americano, yo no soy ni demócrata ni republicano, yo soy guatemalteco. Yo le voy a los cremas. Yo soy del Sacachispas, ahí de Chiquimula, pues no me ponga a dividir más aquí y separarnos. Pero hay gente acá que se ha radicalizado a imagen y semejanza de la radicalización y polarización que se ha dado en los Estados Unidos y se generan unos odios jarochos, unas cosas terribles que estamos sufriendo calenturas ajenas, pues, que no nos corresponden. Entonces nosotros debiéramos... No se vale que las suframos, como les digo yo. No se vale, ¿sí? no se vale que nos lleven a un conflicto, a un lío que no es nuestro, no se vale. Entonces tenemos que preocuparnos de nuestros temas como Guatemala, y en este caso el tema que nos ocupa hoy son los efectos negativos que va a tener para Guatemala la elección pues del señor Trump. A ver, antes de hay otro elemento. Por ejemplo, el señor Trump ha sido negacionista en el tema del medio ambiente, del cambio climático. Y él durante su gobierno anterior, fue el que retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, donde firmaron todos los países del mundo, todos. Y entonces ahí se retiró Estados Unidos, porque dice que eso es globalista, esas ideas que se hacen, y cuando estamos viendo los efectos negativos del calentamiento global, del cambio climático en el mundo, y que Trump ya anunció que eso no lo va a apoyar, y muchos programas de la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, de USAID, vinculados a temas de cambio climático, de ayuda y respaldo, todo eso lo va a cerrar. Lo va a cerrar, y eso va a tener también implicaciones para Guatemala. ¿Qué pasó realmente en Estados Unidos? Porque digamos que aquí estamos confrontados a morir. Yo siempre digo, el comunismo hace mucho que murió, pero el anticomunismo aquí está más vivo que nunca, ¿verdad? Pero Estados Unidos es una sociedad muy confrontada, ¿verdad? Bueno, desde hace 8 años y medio, 9 años, desde la primera campaña de Trump, cuando gana su gobierno, se dedicó pues él a dividir, a polarizar, a antagonizar, a acusar, a crear fisuras donde no existen. Algo que sucedió en la campaña en Estados Unidos que fue realmente admirable fue el debate entre los dos candidatos a la vicepresidencia, ¿verdad? El candidato a la vicepresidencia de señora Kamala Harris y el candidato a la vicepresidencia de Donald Trump, que fue un debate civilizado, o sea, muy correcto, se saludaron, mucho gusto, discutieron, tuvieron sus diferencias de opinión, se dijeron cosas y todo, y al final se saludaron, pero con Trump eso no es posible. Eso fue un ejemplo de lo que debiera hacer la política, y él rompió con todo eso. Él insulta, acusa,
pero las cosas que le dice a la gente, a la señora Kamala Harris, las cosas que decía, como le decía al presidente Biden antes y a todo el mundo, o sea que es un tipo que ha faltado a todas las normas mínimas de decencia, de respeto, de humanidad, de civilidad. Eso lo ha perdido totalmente y eso llama a que otros también lo imiten. Y entonces pues, hemos visto una desvalorización en los Estados Unidos de las normas básicas de convivencia republicana democrática. Hace 4 años, cuando el señor Trump perdió las elecciones, vimos lo que armó y no reconoció y jamás aceptó y organizó el 6 de enero famoso, esa rebelión, y murieron policías cuando él mandó a su gente a tomar el Capitolio el día que tenían que certificar que el vicepresidente, el presidente del Senado, que era su vicepresidente, tenía que certificar quiénes habían ganado y quiénes habían perdido la elección, y se oponía a todo. O sea que hoy, pues, al haber él ganado, pues ya no protestó, pero me imagino que si él hubiera perdido en esta ocasión, hubiera armado y hubiera una revuelta. O sea que ha roto con todos esos principios fundamentales de la democracia. ¿Pero por qué le pegó eso? Porque al final ganó. ¿Qué no vamos a decir? Hubo fraude, hubo manipulación. No, ahí él ganó. Más de la mitad de la población norteamericana votó por este señor. Porque también hay que reconocer que hay un sentimiento muy acendrado, un sentimiento antisistema, no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. O sea, mucha gente insatisfecha con los estados, con los gobiernos, con los partidos políticos, con los políticos tradicionales, porque le han dado la espalda a la gente. Lo hemos visto aquí en Guatemala también. Es los mismos partidos políticos, los mismos políticos que están en el gobierno o en los congresos, en el Congreso de la República, los diputados, sirviendo sus propios intereses, pero se han olvidado de la gente. Y eso en algún momento pues se tiene que pagar. Bueno, aquí lo vivimos. Hoy no vamos a hablar para nada de ese gobierno, pero digamos un voto antisistema. El voto fue antisistema a favor de Bernardo Arévalo y Semilla, que no aparecían en las encuestas, y la gente fue a votar por ellos como un voto castigo también en contra de todos los demás. Y en Estados Unidos Trump capitalizó mucho de ese sentimiento antisistema. Hay que ver que también durante la pandemia y después de la pandemia se incrementaron los precios, vi un nivel de inflación muy elevado en Estados Unidos, un alto costo de la vida que ahorita había bajado y había muchos empleos que se habían perdido, pero últimamente ya se había recuperado. O sea, la tasa de desempleo en Estados Unidos era de las más bajas, pero ya vino muy tarde. Ya el efecto negativo de todo eso para la gente les afectó, sobre todo el tema económico. O sea, sí pesó el gobierno Biden, digamos, Bueno, Biden representa el sistema y Kamala Harris es parte del sistema, la vicepresidenta de Biden. Entonces el tema del costo de la vida, el tema del desempleo, el tema de algunos programas que no se pudieron implementar, eso le afectó a ella también, y el otro se aprovechó. O sea, en muchos estados de estos muy, muy complicados, como Wisconsin o Pensilvania, etcétera, el margen fue pequeño, realmente fue pequeño, pero logró los electores necesarios para ser electo el señor este. Sí. No aprovechemos, porque como yo siempre he dicho que es didáctico. La gente no entiende mucho el tema de los electores, porque allá el voto no es un voto directo. Trump de todos modos se hubiera ganado, porque hoy sí, a diferencia de la vez pasada, la mayoría de la población votó por él. Sí, así es. ¿Sí? Pero no es un sistema como el nuestro de un voto directo y sacó tantos votos y el otro tantos votos y nos vamos a la segunda vuelta. Allá se vota y cada estado es un distrito electoral. Cada estado es un distrito electoral y cada estado tiene asignados, depende del número de su población, a electores. Entonces, y este sistema se implementó desde siempre en Estados Unidos para equilibrar, o sea, la representación. Porque si no fuera por este sistema, California y Nueva York serían los que decidieran la elección de Estados Unidos y todos los demás se quedarían al margen. Entonces, con este sistema se eligen a electores. Es un sistema más equilibrado, más representativo, para que los estados más pequeños también tengan una voz. Electores y tengan algo tengan electores y tengan una posibilidad, pues, de decidir, como sucedió ahora, pues. Entonces vemos que las costas de Estados Unidos
la costa oeste, California, el estado de Washington, Oregon, y la costa este, todos los pequeños estados originales, los 13 estados, y Nueva York, y Nueva Jersey, y New Hampshire, y todos los demás, la ciudad, el distrito central de Washington también, todos ellos, las costas, votan demócratas. Ajá. En este caso, porque ahí están las universidades, la gente más calificada, ahí están las grandes empresas, ahí están los grandes inversionistas, o sea, el motor económico del país está en las costas. Digamos, Illinois, Chicago también votó por demócratas, ¿verdad? Y porque ahí están las universidades más calificadas, la gente más educada y todo, y la gente que menos entiende y menos capta las cosas son los que están en el centro, que fueron los que votaron por los republicanos, y pero esa es la forma de mantener pues un equilibrio. Mantener ese balance. ¿Verdad? Y no hay como nosotros damos el método Hunt para el conteo de votos. Ahí, por un voto que uno gane la Florida, se lleva el total de electores de la Florida. Sí. Hay estados, hay 2 o 3 estados donde cada estado adopta su propio sistema. Hay, creo que es Arkansas o no sé qué otro estado, que los delegados se pueden partir. Entonces puede ser un demócrata, puede ser un republicano, eso se puede partir. Y en otros estados se le da la autoridad, cosa que nunca ha sucedido, que el delegado que representa al partido republicano puede cambiar. Decir, bueno, yo le doy mi voto a un demócrata, porque puede cambiar. En algunos estados eso está autorizado, pero no se ha dado hasta ahora. Sí. Bueno, qué interesante, porque sí, a la gente le cuesta creer qué es eso de elegir electores y tenía que llegar a... Pero es una forma muy democrática de dar una mejor representación. Nunca lo he visto de esa manera. A las minorías. Si no, los estados grandotes, bien poblados... Se llevan... ¿sí? Como nos pasa aquí, Edmundo. Aquí muchas veces, digamos, Álvaro Colón creo que ha sido el único que perdió la capital y ganó la presidencia. Pero aquí quien gana la capital, generalmente, o los municipios de Guatemala, se lleva todo. El departamento de Guatemala, la capital y sus municipios, y aunque pierdan los demás ganan. Creo que nos pasó con Berché, por ejemplo, ¿verdad? Sí. En Berché contra Portillo. Bueno, ocurrió con Bernardo Arévalo. Ningún partido en Guatemala había ganado tantos diputados en la capital ni en los municipios de Guatemala, nunca. Sí. Y él ahí, su fuerte fue las áreas urbanas, la capital, municipio de Guatemala y algunas cabeceras departamentales. Solo Semilla Arévalo solo ganó un alcalde a nivel nacional, uno. Y sus diputados, todos son, la gran mayoría todos son acá del Distrito Central. 7 diputados en la capital, nada más, ¿verdad? De 20 y pico, y el departamento de Guatemala. Bueno, es un buen ejemplo, ¿verdad? Un buen ejemplo. Por eso teníamos nosotros la lista nacional sin papeleta, para que fuera el candidato a presidente que pusiera, pero vamos a hablar otro día. Bueno, de ese sistema electoral hay mucho que decir, ese es un y tema lo tenemos terrible. Que cambiar también, porque la gente lo que está esperando en Guatemala que ya no tengamos esas listas y que podamos elegir por la persona que uno quiere. El sistema electoral nuestro lo tenemos que tocar más adelante. Está en una crisis espantosa, así es. Y nadie dice nada, no podemos ir a elecciones con ese sistema. Pero bueno, regresemos al sistema gringo, como decimos aquí, en buen chapín, al sistema estadounidense. Bueno, se eligen electores, aquí en este caso Trump, no hay duda, ganó el Senado, ganó el Congreso, conocido como la Cámara Baja, ganó el voto, primera vez que gana el voto popular, Trump, ¿verdad? Hace más de 20 años que un republicano no ganaba el voto popular, y ahora sí lo ganó. O sea, es indiscutible pues esa marea roja del partido republicano que vino en esta ocasión, capitalizando, como dije, mucho ese sentimiento antisistema, ¿no? O sea que, pero eso no quiere decir de que sea bueno, que sea bueno el resultado, sobre todo para Guatemala y para los guatemaltecos. Y hay que tomar nota, donde cómo esa confrontación en este caso se volvió un tema a favor, en mantener al pueblo confrontado. Así es. Y mantener al pueblo antisistema, mantener al pueblo agresivo, ¿verdad? Dispuesto a salir a las calles armado, todo eso le funcionó. A mí eso me preocupa, ¿verdad? Me preocupa enormemente porque la gente no está midiendo las consecuencias. Y ahí cambia también la naturaleza del americano, porque el ciudadano norteamericano es gente buena, es gente generosa, los americanos es gente correcta, gente decente y todo. Sin embargo, ahora con esto
vienen a hacer copycats, o sea, vienen a imitar al señor Trump en esa su actitud vociferante, beligerante, antagónica, de odio, de resentimiento. En la campaña era admirable ver cómo los mensajes de Trump eran eso, eran negativos, todo está mal, todos los demás son unos tantos fulanos de tal, o sea, son mis enemigos. En cambio, Kamala Harris le vino a inyectar a esta campaña algo de alegría. Sí. O sea, ella era muy alegre, era positiva, era bailadora. Sí, o sea, sonreía, en fin, era una actitud totalmente distinta, y creo que hasta ahora la gran mayoría de norteamericanos, cuando participaban en política y en su vida cotidiana, es gente realmente, pero ahora me temo que están imitando mucho esa actitud, ese carácter, esa visión del mundo negativa que este señor Trump le ha transmitido a su gente. Y eso es feo, eso es preocupante. Quiero recordarles una vez más Anestil Gotas. Nada mejor para el dolor de oídos y el dolor de muelas. La mejor anestesia. Lo encuentra en sus farmacias preferidas. No se vale que seamos irresponsables. Hay que hacer el amor con tranquilidad, pero sobre todo con responsabilidad. Masculán, un preservativo de marca alemana. Pruébalo. Lo encuentra en tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Preocupante para el país para ellos, más poderoso del mundo. Exactamente. No, ahorita hablando del tema del mundo, pues ya Trump, que no conoce nada del tema del derecho internacional, cuando el señor Putin invadió Ucrania, ilegalmente invadió Ucrania, cruzó la frontera y se apropió de territorios ucranianos, señor Trump ha dicho pues de que él, como convalidando esa acción, o sea, nunca criticó, nunca señaló, y eso preocupa mucho a Europa, porque un precedente así, donde un señor como Putin se le permite apropiarse de un país vecino, territorios de un país vecino, eso nos recuerda lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invadió Checoslovaquia diciendo que tenía que ir a proteger a los alemanes que vivían en Checoslovaquia, en el área de los Sudetes, y dijo, solo hasta ahí llego. Solo eso, déjenme, solo eso, voy a ir a proteger. Y viene el primer ministro británico, Chamberlain, y fue a Múnich, a esa gran cumbre, y entonces regresó a Londres con un papel, ahí firmado por Hitler, que es lo único que va a hacer, ya no más, ya no lo va a hacer, hasta aquí llegó. Y entonces, Chamberlain diciendo, hay que reconocerlo, que se quede con eso, pues, pero hasta ahí. Y al mes siguiente invadió Polonia y el otro mes invadió lo otro y siguió. Entonces Putin, si se le deja, aquí va a seguir una situación. O sea, son precedentes nefastos. Sí, esta gente debe estar contenta. No solo hablemos de Putin, digamos, el mismo Daniel Ortega, Chávez. Yo iba a sacar, esperando que ganara Kamala Harris el día de hoy, yo iba a sacar un mi tweet, pero me lo tuve que tragar, ¿verdad? Por ni modo. Es donde yo decía, donde yo le expresaba mi sentido pésame a Putin de Rusia, a Xi de China, a Kim de Corea del Norte, a Khamenei de Irán, a Ortega de Nicaragua, a Maduro de Venezuela, y al Pacto de Corruptos de Guatemala. Les daba el sentido pésame, ¿por qué? Pero no me resultó la cosa, entonces ya no pude sacar mi tweet, pero ellos, toda esa gente está felices, porque incluso ellos han impulsado a Trump en redes sociales, en bots, en esas nets enteros, en esta campaña y en la anterior también, porque a todos ellos les conviene que Trump sea el presidente de los Estados Unidos. Y no se va a meter con ellos. Porque primero no se va a meter con ellos y va a debilitar muchos de los aspectos que son contrarios a los intereses de esa gente. Por ejemplo, cuando viene Inglaterra e inició su proceso de Brexit para el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para salirse de la Unión Europea, este señor Trump se puso a hacer campaña a favor del Brexit, para que Inglaterra saliera de la Unión Europea, sin entender que la unión de la Unión Europea es la gran defensa que tiene Estados Unidos frente al expansionismo ruso. Y Putin, por supuesto, feliz con que Trump estuviera debilitando esa alianza atlántica con la OTAN y debilitando a la Unión Europea. Entonces, esa actitud de Trump va a continuar y eso tiene muy preocupados a los europeos también. Se están de beso. Bueno, pues no se atrevió a decir
Bueno, no publicó el Twitter, se lo tuvo que tragar, pero aquí recibo un pésame que ya no se les pudo dar. Un no tweet, un no X, porque ya no se pudo sacar. ¿Verdad? No, están de fiesta, como que si sí, de verdad Trump les va a mandar a devolver la visa, les va a mandar cheques para invertir, no los entiendo, ¿verdad? Algunos hablan de que va a parar la Agenda 2030, que va a parar todo esto que ellos han usado como un discurso de oposición para ponerse a todo ese tema y es otro de esos mitos que se han creado, que la Agenda 2030 viene sobre el tema de género, no tiene absolutamente nada que ver. Yo le pido a la gente, lean lo que es la Agenda 2030, los 17 objetivos, las 64 metas, ¿de qué se trata? Reducir la pobreza, generar trabajo, ver el tema del medio ambiente, todos esos temas de interés nacional general de todos, de toda la humanidad, y tampoco es obligatorio, pues. Ajá. Es una declaración de todos los países del mundo que se reunieron en una asamblea general y aprobaron esa Agenda 2030, que tampoco es obligación cumplirlo. Sí, pues, son objetivos que si el país quiere lo hace, el país que no lo quiere no lo hace, o sea, no, pero aquí han armado, no solamente en Guatemala, y he visto en otros países, en España, en otros lados, se ha creado una campaña en contra de la Agenda 2030 que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está diciendo la gente. Son temas de desarrollo humano, pero eso también ha generado parte de esas campañas artificiosas y artificiales de bots, de netcenteros y todo, que crean este tipo de mitos y a los cuales se adhieren, se suscriben personas sin entender y sin comprender absolutamente nada. Alguien decía es que el pueblo norteamericano el día de ayer fue a votar en contra de la Agenda 2030. Eso no es cierto, pues. El 97.9% de los norteamericanos que fueron a votar nunca han oído hablar de la Agenda 2030. No tiene la más mínima idea qué es la Agenda 2030. Ellos fueron a votar por su metro cuadrado, por su metro cuadrado. El costo de vida, el trabajo, la ausencia de empleo, eso es lo que les preocupa a los norteamericanos y eso es lo que fue la fuerza de este movimiento. Todas las demás cosas que se dicen no tienen absolutamente nada que ver. O sea que, digamos, también el tema de, Biden, digamos que empezó a levantar al país muy tarde. Sí. También muy tarde retiró. Bueno, es que Trump lo había dejado en pedazos. ¿Sí? Entonces le tomó un tiempo a Biden recuperar eso institucionalmente, el tema del empleo, del trabajo, los servicios sociales, el costo de vida, y iba bien, pero no le dio tiempo, ¿verdad? Y ahora el temor es que Trump vuelva a cometer los mismos errores económicos financieros que nos vuelvan a regresar, como el tema de los aranceles, pues que nadie entiende, todos los economistas han ido, pero eso es una ridiculez, el tema de los aranceles iba a empobrecer al pueblo norteamericano. O sea, no pesó el gobierno de Biden, digamos que lo que pesó es toda esta otra campaña como la sí, mucho menos tampoco. ¿Era la señora vicepresidenta mala candidata? Excelente candidata, una mujer positiva, con energía, conocedora, sabedora de las cosas, una también, además de alegre, pero ella muy seria en sus propósitos. Ella fue fiscal del estado de California, ella realmente perseguía a los bandidos, a los delincuentes, a los corruptos, ella, en ese sentido, una profesional de primerísimo nivel. Y su función como vicepresidente fue muy discreta, eso hay que reconocerlo, porque en los Estados Unidos el vicepresidente es la llanta de repuesto, ¿verdad? Entonces ahí está, ella ocupó su lugar, lo hizo con mucha dignidad, y cuando ya se presenta esta alternativa, opción para el Partido Demócrata, ella asume esa responsabilidad, diría yo, pues con mucho lustre, con mucha dignidad, y una campaña que para ella duró 12 semanas. Ella fue proclamada candidata hace 12 semanas. Salió tarde. En cambio, el señor Trump lleva 8 años y medio haciendo campaña. 8 años y medio, y la otra, pues 12 semanas. Entonces, mucha gente no la conocía. Ella hizo muchos, y ella misma lo decía en sus mitines: miren, ustedes no me conocen, yo soy fulana tal, yo hice tal cosa, para que la gente la fuera conociendo, pero no había mucho conocimiento sobre ella, y eso es un factor en las elecciones también. Bueno, entonces digamos que salió tarde como candidata. Sí. La insistencia, digamos, en que Biden, que iba levantando el país, podía ser. Bueno, yo creo que a los demócratas les hubiera ido aún peor si Biden se hubiera quedado de candidato. Sí, indiscutiblemente, sí, ¿verdad? Sí. Se había herido antes.
Biden. Yo creo que desde un principio, Sí. él no debió haber buscado la nominación de su partido, sino dejarlo pues abierto. Tal vez no hubiera sido Kamala Harris la escogida, sí. pudiera haber sido cualquier otro, pero yo creo que le hubiera dado más oportunidades al Partido Demócrata, pero yo creo que la insistencia de quedarse era casi como un tema personal para él, enfrentarse a Trump de nuevo, era como una revancha. Entonces, demostrarle que no fue por sí, fraude la primera vez, que voy a volver a ganar. Exacto, y además que sí. no estoy lo viejín que dicen que soy y que todavía las puedo. Sí. Y digamos, ya la decisión fue muy tarde. Sí. Porque digamos que no pesó el gobierno en sí mismo, sino la imagen de él. Veía un hombre cansado. Sí, no tanto el gobierno, sino era él. Y el debate que tuvo con Trump, que fue el definitorio, sí. el de hace 3 meses, donde se vio que Biden no las tenía todas consigo, claro. Balbuceaba, se le iba un poco la cabeza, sí. O sea que no estuvo a la altura como para debatir. Quien adelantó ese debate fue brillante. Yo no sé si fue... Bueno, la hermana de Biden es una brillante asesora de campaña. Sí. Probablemente ella adelantó el debate para que se diera cuenta de que tenía que salir. La política es sumamente interesante, ¿verdad? Sí. Pero sí, me preocupa el modo, porque digamos, si yo dijera, fue el mal gobierno de Biden lo que hizo que el pueblo de Estados Unidos se fuera, pesó un poco, pero no digamos que no fue así. La imagen de Biden en sí mismo se retiró demasiado tarde, que ella era una mala candidata, no lo era, en otras palabras, sino que me preocupa más de que lo que haya ganado es ese tema antisistema. Eso me preocupa. Es antisistema. Pero no es un fenómeno norteamericano nada más, es a nivel universal. Lo hemos visto en Europa, en todos los países, en España, en Francia, en Hungría, en Holanda, en todas partes, lo vimos ahora. En todas partes, cualquiera que esté, no es cuestión de izquierda o de derecha. Por ejemplo, en Argentina, con los Fernández, ahí la gente estaba hasta aquí, de los Kirchner Fernández y de la señora esa y todo, y se fueron del lado pues de Milei, del lado derecho, y en Brasil, por ejemplo, la gente fue a votar en contra de Bolsonaro, que era de derecha, y favorecieron a uno de izquierda, como es Lula. O sea que no es cuestiones de izquierda o derecha, preferencia, sino que es anti los que están en ese momento en el poder, en el momento de la elección. Que aquí ya nos pasó, ya lo dijimos también, el voto Semilla fue antisistema. Sí. Vamos a hablar, tenemos que hablar de Semilla, no hoy, ¿verdad? Ya lo vamos a anunciar al final, el tema. Pero a mí eso me preocupa, esa confrontación hace que la gente gane. En Guatemala la confrontación les ha dado resultados, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque el pacto corrupto, ahora yo los llamo los golpistas, ando buscando un nuevo título, ¿verdad? Porque, ahora es el pacto golpista. El pacto golpista. Y ahorita están creyendo que algo que había disminuido la posibilidad de que ellos pudieran dar el golpe con la fiscal y con otras personas para bajarse al presidente Arévalo y a este gobierno. Todo eso ya se había ido diluyendo, creo yo, pero el día de hoy está, ahorita es ahorita cuando debemos. O sea, hay que ver en las redes sociales esa actitud, todavía minoritaria, pues no creo que nunca lleguen a lograr nada, pero sí refleja esas actitudes realmente. Bueno, la publicación de ella me preocupa, la propia publicación de la fiscal felicitando a Trump y su tercera victoria. O sea, su tercera victoria presidencial, o sea, ¿sí? Como que si ella está de acuerdo con Trump, que en las últimas elecciones hubo fraude en Estados Unidos a favor de Trump, ¿verdad? Entonces, esos vínculos, ¿cómo se llama el señor Corrupchiche? No, es Curruchiche también ahí apoyando pues a Trump y con gorras de Trump y todo, o sea, perdiendo todo nivel de dignidad nacional, de respeto propio. Es una cosa impresionante cómo se han reducido y se han rebajado estos funcionarios públicos guatemaltecos, algunos como son la señora esta fiscal y el señor Curruchiche, cómo se han rebajado, y otros así. Es impresionante cómo a qué niveles llegan. Pues a mí de verdad no se vale que no ganemos las elecciones por plan de gobierno, por equipo de gobierno, por cómo vamos a sacar al país adelante de esa crisis, sino producto de la confrontación. Mientras más confrontados estemos, más provecho les sacamos. Y las redes sociales, ¿verdad? Yo creo que la gente ha estado aprendiendo ahora, ya toma con
con un granito de sal cualquier cosa que ven en las redes sociales, ¿verdad? Ya la gente aprende que no es automático, que es cierto, que es verdadero, que es correcto, sino que la gente ya aprende pues a distinguir un poco. Y es un problema también porque cosas que son correctas, decentes, verdaderas, la gente también tampoco las acepta inmediatamente porque dicen, tal vez es mentira. Entonces eso tiene sus dos caras, esa moneda. Sí. Bueno, pero entonces ya ganó Trump, ¿verdad? Ganó de una manera preocupante, que es aprovechándose de la confrontación. Yo no sé si las personas que nos están viendo y escuchando ahora vieron el discurso de Kamala Harris el día de hoy en la fachada, frente a la fachada de la Universidad de Brown, donde ella concede la derrota. Donde es un discurso, pero de calidad, de una persona realmente de primerísimo nivel, respetuosa de las instituciones, firme en sus convicciones, pero es un discurso que va a pasar a la historia. Yo he visto muchos discursos de candidatos que pierden en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, pero el discurso de Kamala Harris el día de hoy es de antología, es realmente mis respetos, realmente algo verdaderamente bien hecho, bien dicho y con dignidad, o sea... acepta la derrota con dignidad, con profesionalismo. Sí, así es. Con cierta preocupación. Ella dice, pues miren, yo concedo estas elecciones, o sea, reconozco que perdamos estas elecciones, pero no concedo los principios por los cuales estuvimos en estas elecciones. Eso sí no lo vamos a abandonar, vamos a seguir en la lucha y todo, pero de una manera realmente elegante, positiva, constructiva y todo, y había ahí escenas ahí de gente llorando y todo, y ella decía, no, tranquilos, por favor, miren, no, es triste, pero con mucha fuerza. Es que me asusta enormemente, de verdad, que estemos perdiendo los países, porque lo estamos perdiendo los países, perdiendo el sistema, aprovechándonos de la confrontación. Bueno, ahora lo que no está claro todavía, yo espero que no sea así, que el gobierno de Trump, el próximo, también esté, como han sido todos los gobiernos norteamericanos, muy firmes en relación a un gran problema que en Guatemala tenemos y del cual nunca hablamos, el narcotráfico. Porque acá el narcotráfico, los narcos están metidos en todo, están metidos en los tribunales, en los partidos políticos, en el Congreso, en el ejército, en la policía, están metidos en las municipalidades, en todas partes. Es impresionante esa presencia, el dinero, los intereses del narcotráfico. Y ese es un gran problema que tenemos en Guatemala, del cual nunca hablamos, se lo dejamos de lado, no se quiere uno meter a problemas, pero eso está minando también. Ni tampoco ellos, no fue tema de campaña en narcotráfico. No, nada, ni una palabra, nada. Pero no sé cuál va a ser la actitud de un gobierno de Trump frente a países como México, o Ecuador, o Guatemala, o Panamá, u otros, Colombia, que tienen problemas con el narcotráfico, no sé. Ahora, de eso tendremos que hablar en algún momento de una forma, tal vez un programa aparte, pero no podemos seguir haciendo lo mismo en relación al narcotráfico porque los resultados son los mismos, o sea, no estamos avanzando en nada. Otra vez, no se vale que nos quedemos como estamos, los resultados van a seguir. Van a seguir pero nadie toca el tema realmente, y los gringos no lo tocan nunca. No. ¿Verdad? El lavado de dinero. No, y cuando uno trata con los gringos, con la DEA o con diplomáticos norteamericanos a hablar uno del tema del narcotráfico, se irritan. No quieren. No quieren, pero tarde o temprano vamos a tener que hablarlo porque el mercado de consumo, la demanda está ahí en Estados Unidos. Sí, aquí nos hace mucho daño y además en la mayoría de países en donde está el narcotráfico se van infiltrando en todas partes. Aquí ya están adentro en todas partes. Desde hace algunos años empezaron a pagar con producto los servicios de lavado del avión y echar gasolina, de traslado, de la parada que hacen aquí. Y entonces se creó el narcomenudeo y el consumo propio. Las estructuras, se habla que el transporte público, en fin, tenemos que hablar del narcotráfico, enfrentarlo, digamos, con la valentía que se merece. Y aquí hubo candidatos en Guatemala en la campaña pasada financiados por el narcotráfico. Y van a ver en el futuro también. Son cosas que tenemos que tener muy claras, muy claras. Entonces todavía no sabemos cuál va a ser la actitud de Trump frente a ese fenómeno preocupante que tenemos acá. Pero entonces desde lo económico, político y social. Digamos, las consecuencias de Trump. Desde lo económico ya vimos.
Lo social, el tema de la expulsión de migrantes, que tiene consecuencias económicas, pero sobre todo sociales y consecuencias humanas, ¿no? Y va a tener consecuencias para Guatemala también. Viene Trump y nos manda un día 500,000 migrantes guatemaltecos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Dónde los incorporamos? ¿A qué se van a dedicar? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué ayuda, qué apoyo, qué respaldo el Estado guatemalteco les puede dar para que se inserten en la economía y en la sociedad guatemalteca? No estamos preparados para eso. O sea que vamos a tener consecuencias sociales en nuestro país debido a esas políticas trumpianas. Yo decía que, ojalá, decía yo ayer, que esta cosa no se ponga muy trompuda. Trumpuda. Sí, Edmond, un tema que, digamos, probablemente yo iluso, yo manejo un poco de la política de Estados Unidos, pero digamos, el voto latino. Hoy sí oíamos latinos hablando en contra de los latinos. Sí, eso se ha dado desde hace ya varios años en Estados Unidos en varias elecciones, porque los que están, ya están. ¿Va? Y ven a los que pueden llegar como como su competencia. Y entonces que los ponen a ellos en peligro. Entonces, ve usted, inmigrante ilegal que viene acá, entonces ya pone en peligro mi estatus a mí, que yo estoy aquí ilegal desde hace 20 años que estoy aquí de ilegal, o ya me legalicé, pero ya la puerta hay que cerrarla, ya no más, pues. Claro. O sea que hay un fenómeno de esa naturaleza no sé si es humano o no, pero hay un egoísmo también. Bueno, yo ya lo logré y ustedes vean qué hacen. Ya no más. Puede venir a hacer lo mismo que hago yo, pero más barato. Más barato, y vienen a competir con lo que yo hago, con lo que hago. Entonces hay hace algunos años, cuando yo vivía en Nueva York, ahí trabajaba en Naciones Unidas, un señor de una tienda hindú, fue para las elecciones de Trump la vez pasada. Y entonces un inmigrante que habla inglés con acento hindú, era Sikh, o sea, con esos sus turbantes, y ahí tendía su tienda y todo. Y hablando con él un día en la campaña de Trump, me dijo, no, aquí yo voy a votar por Trump. Pues le digo, pero él es anti-inmigrante. Le decía yo, ¿cómo? Sí, pero ya los que estamos cabales. Me dijo, ya no más. Sí, o sea, yo también soy anti-inmigrante. Yo también soy anti-inmigrante, decía el hindú. Y eso lo vemos en otras comunidades también de otros países que viven allá. Es un fenómeno humano, me imagino, pero no es correcto. Bastante egoísta, diría yo. Sí, así es. Entonces digamos que ya no se acabó ese tema, ya hablar de que el latino era demócrata por defender a los latinos y a los migrantes, pero el tema económico, el voto popular era demócrata, tampoco. El alto costo de la vida, el tema del desempleo afectó también a estos segmentos de la sociedad que se volcaron por Trump también, ¿verdad? Sí. La pandemia indiscutiblemente nos trajo a todos los países al suelo. Afectó a todo el mundo, Sí, ese tema. Sí. ¿En qué más nos va a afectar el mundo? Porque digamos, pues yo creo que la lista es bastante larga como para que ya agreguemos más temas de preocupación. Yo creo que ya son bastantes. Vimos el tema del cambio climático, el tema de muchos programas de desarrollo de USAID que los van a cortar, el tema de la expulsión de migrantes que estén en Estados Unidos, el tema de que va a empezar a cobrar impuestos a las remesas que envíen a Guatemala y a otros países. O sea, todos esos aspectos son ya bastante preocupantes. Bastante preocupantes, como para seguir alarmando más a la población. Pero digamos, es que yo sigo sin entender la alegría de los trumpistas. O sea, ¿qué ganamos con que haya ganado Trump? Como para que haya gente, es mucho lo que hay que perder. Y no es que aquí, sobre todo en Guatemala, tenemos mucho que perder. Mucho que perder. Sí, no hay forma de que esto sea beneficioso para nosotros, ¿no? Definitivamente. Y un mal ejemplo para el mundo. Yo lo veo como un mal ejemplo para el mundo, una forma diferente, pero una forma horrorosa de si Putin política. Ahora acepta que Trump acepte que Putin se quede con la mitad de Ucrania que ya invadió, porque eso es lo que dice Putin, que dice Trump, aquí hay que, resolverlo, que se quede con lo que está, pero que ya no siga. Ajá. Si él acepta eso, es un precedente nefasto. Eso es un precedente que va a motivar a China a apoderarse de Taiwán. ¿De Taiwán? ¿Por qué no?
y además es nuestro. Y, o sea, ya lo hizo Rusia allá en Ucrania, lo vamos a hacer nosotros aquí en Taiwán. Y en países africanos que no han realmente delimitado sus fronteras, o muchos países que todavía tienen problemas limítrofes o de reclamos territoriales, se abre la puerta, pues se rompen esos principios fundamentales del derecho internacional, que ese tipo de acciones, de invasiones, de ocupaciones de territorios que no le pertenecen a uno son totalmente ilegales. Pero Trump en este caso lo está convalidando. Entonces se rompen esas cosas que han mantenido pues un equilibrio a nivel internacional desde la Segunda Guerra Mundial, y eso se está rompiendo. Visas para los estudiantes de plata, porque digamos aquí el tema migrantes no es también solo de la gente necesitada, sin empleo ni nada, porque los hijos e hijas de las familias pudientes todos sueñan con ir a estudiar a otro país y a Estados Unidos. ¿Va a cerrar esas visas también? Puede ser que no. Yo creo que las universidades siempre van a tener interés en recibir a estudiantes aquí de estos países, sobre todo porque pagan. O sea, esta gente paga para que sus hijos vayan a estudiar a Estados Unidos. O sea que eso, y las universidades son las que, al inscribir a un estudiante extranjero, son las que dan el aval, el respaldo para que les den esas visas de estudiantes con tiempo limitado, pues. Pero yo creo que ahí no vamos a ver nada que ¿devolución de visas al pacto y a toda la gente? Eso no se va a dar. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Sí, eso, además son posiciones de Estado de Estados Unidos que han adoptado desde hace mucho tiempo en relación a los que no respetan la ley, no respetan las constituciones, a los golpistas, a los complotistas, a los corruptos. O sea, esas son cosas que tanto demócratas como republicanos están de acuerdo en perseguir. Ojalá que Trump no vaya a modificar eso, pero hasta el momento creo que todo va bien. Veremos también a quiénes son las personas que él nombra en el Departamento de Estado, quiénes van a ser los responsables de América Latina o Centroamérica, porque esas personalidades, esas personas van a determinar mucho. Pero hay que recordar que durante el gobierno de Trump, en el Departamento de Estado, él administraba el Departamento de Estado a través de tweets. A la 1 de la mañana sacaba el día de hoy vamos a anunciar tal posición, que no sé qué, que no sé cuánto, y los funcionarios del Departamento de Estado ni enterados estaban de lo que este señor estaba anunciando. Entonces, creo que este tipo de actitud, de forma de trabajar va a seguir, y va a seguir sorprendiendo a los funcionarios públicos norteamericanos, que es gente muy profesional, gente muy seria, que antes de tomar una decisión la consultan, en fin. En cambio Trump decía, pues tal cosa, y lo hacía por Twitter, y la gente los agarraban en fly, como dicen, ¿verdad? Sin estar enterados de lo que este señor... Entonces, ese tipo de práctica puede que vaya a seguir. Sí, ocurrencias del señor. Ocurrencias del señor. Presidente muy ocurrente. Muy ocurrente. Bueno, pero él anunció entre sus promesas de campaña que quiere cambiar a ese deep state, a ese estado profundo que no lo dejó trabajar la vez pasada. Sí, así es, sí. Y entonces vamos a ver esa cantidad, si empieza a despedir gente, si la ley se lo permite en Estados Unidos, sí. y eso sí nos traería, pues no le alcanza el tiempo. Pero cuando la gente es mala y cuando quieren destruir algo, el tiempo en poco tiempo lo hacen. En poco tiempo lo pueden hacer. Y cuando la gente no quiere Trump le ha dicho, yo no me lo permitieron, no me lo dejaron, no lo pude hacer en esos 4 años, ahora le voy a entrar a fondo al tema este. O sea que viene una fase disruptiva en la administración pública norteamericana, ¿verdad? Que también es preocupante. Sí. Y que va a tener consecuencias para los Estados Unidos y para todos nosotros. Para todos nosotros. Sí. Sé que al final, porque yo tengo que decir, a mí que me importa quién ganó, y entonces ojalá que vea este programa, mi amigo, para hacerle ver que definitivamente quién gana en los Estados Unidos. Ya van 2 o 3 veces, Roberto, en esta conversación que tenemos, que tú dices que ¿qué beneficio le trae a Guatemala el que Trump gane las elecciones? Sí. Que haya ganado. ¿Qué beneficio nos trae a nosotros los guatemaltecos que Trump haya ganado las elecciones? Absolutamente ninguno, absoluto. Y los riesgos de muchas cosas negativas. Sí, la gente está creída, Edmond, de que el beneficio es que Trump va a parar la ayuda a este gobierno que quisieron votar, ¿verdad? Que quisieron que no tomara posesión, que Trump se va a oponer a la Agenda 2030. O sea, realmente una idea totalmente equivocada. Así es. Porque al final yo tampoco encuentro qué beneficio pueda tener, ¿verdad? Y es impresionante ver gente que uno considera de cierto nivel, educada, formada, informada,
Guatemala, gente y que caen en esas trampas de la polarización, de la división, y que se convierten en ignorantes también. Es impresionante cómo se dejan llevar por estas campañas tendenciosas de un lado y del otro, sin analizar, sin profundizar las consecuencias de lo que esto trae. Entonces, los electores norteamericanos y mucha gente aquí en Guatemala están viendo solamente aquí, no pasan de aquí, de la distancia a su nariz, pero no están viendo el más allá, las consecuencias de estas decisiones políticas que se han estado tomando en Estados Unidos, que ojalá yo me equivoque, pero que van a tener consecuencias negativas para el país y para nuestra gente. ¿Por qué fracasan las naciones? Yo leí ese libro por vos. ¿Sí? Es mi Biblia. ¿Por qué fracasan? ¿Por qué Pero fracasan las naciones? ahora gana el premio Nobel. Les dan a ellos, a los autores de ese libro, que ha sido nuestra Biblia económica y de administración pública desde hace varios años, y ahora ganan el premio Nobel. Sí. De economía. Y ahí demuestra, es que hay que leer ese libro. ¿Por qué fracasan las naciones? Bueno, yo aquí voy a dar dos exclusivas. Una, estamos planeando con Alfonso Portillo, no se lo pierdan, tener una plática. Buscó mal aliado porque, digamos, sobre ciertos libros, incluyendo este libro, ya compartimos ideas, inclusive yo le acabo de mandar a regalar un libro para hablar de temas que son una realidad y reconocidos a través del mundo, ¿verdad? Porque hoy va una segunda exclusiva y oí un pajarito hablar de que ya viene el segundo libro de Edmond Boleta. Bueno, mi primer libro fue un poco complicado porque era mi autobiografía, donde yo contaba mi vida, donde nací, mis relaciones de familia, donde he trabajado, era mi autobiografía. Sí. Ay, pero la Comosiama dijo que era campaña anticipada y el Tribunal Supremo Electoral, campaña anticipada, se está promocionando, delito, al bote. Bueno, y crearon aquel gran caso legal y todo el asunto y bueno, todas las cosas que tuvimos que hacer para evadir ese tipo de acciones totalmente irracionales. Hubo un ataque del que hablamos aquí. Sí, terrible. Un libro ya no puede uno hablar de su propia vida porque entonces ya está cometiendo uno un delito. ¿En qué país del mundo? Esas son las cosas que tenemos que hablar sobre la ley electoral también, que tampoco se están, y que dejan todas estas cosas sujetas a interpretación, a antojadiza de cualquier persona que quiera aplicar la ley. Tampoco se está tratando. Entonces ahorita ya ese libro, pues ahí está, el título es El Nuevo Comienzo. Ahora es algo mucho más reducido, más pequeño, y es una novela que va a salir a luz, espero, dentro de unos 15 días. Aquí en Guatemala tenemos el problema del fíjese. Fíjese en la imprenta, fíjese que la máquina, fíjese que el repuesto, fíjese que la tinta, fíjese que el papel, la chucha. Entonces eso ha retrasado, el fíjese ha retrasado la publicación del libro, pero ya está en Amazon, pero ya aquí en Guatemala espero que en unos 15 días tengamos ya algunos ejemplares. Va a estar en Sofos disponible y en otras librerías de prestigio, como dicen en Guatemala, y es una novela que se refiere esencialmente a la última campaña electoral. O sea, el libro se titula Bitácora de un viaje por el pantano. Y el pantano, por supuesto, está lleno de animalejos, de lagartos, de culebras, de serpientes, de todo tipo de cosas. Pero en el pantano también hay mariposas, hay flores hermosas. O sea, en el pantano está el bien y está el mal. Entonces, ahí empieza el libro sobre ese viaje por el pantano, que fue esa campaña electoral atípica que tuvimos pues hace 2 años. Bueno, pues esperamos tener a Edmond aquí pronto hablando de su libro, después de la presentación, porque hay que empezar a hablar, Edmond, de ley electoral, hay que hablar de narcotráfico y hay que hablar de ese gobierno que va a cumplir su primer año. No lo vamos a hacer ahorita, ¿verdad? En el capítulo pasado hablamos de yo he sido muy cauto. Muy cauteloso en relación a este gobierno, porque tampoco le quiero hacer juego al pacto golpista o al pacto de corruptos, que lo que andan viendo es cualquier excusa, cualquier pretexto para bajárselos. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa, pero también hay que decir cosas que se tienen que decir, ¿va? Sobre el funcionamiento, el desempeño del actual gobierno, pero ya vendrá el momento. Ya vendrá el momento, sí que no se vale que no se mantenga conectado a este podcast porque vienen cosas buenas. De verdad no se vale. Edmond, ¿algún mensaje para despedirnos? Bueno, solamente de nuevo agradecerte por esta oportunidad, este espacio. Es admirable que personas, tú y otras personas como tú también, estén siempre preocupados por el tema nacional, siempre
discutiendo, proponiendo, hablando sobre la temática nacional, y que hace falta más de esto, un poco más de discusión sobre la situación actual, pero lo has estado haciendo ya durante ya varios años, y tu podcast realmente toca ahí temas muy importantes cada vez que lo lanzas al aire con diferentes invitados, y los invito a que sigan viendo aquí a Roberto Alejos y su podcast, porque el contenido siempre le deja alguna enseñanza a uno. Eso no se va uno con la mente ni el corazón vacío, pues, de estas reuniones y de estas conversaciones, y esperando también que haya otras personas que también se dediquen a esto, pues, ¿verdad? Claro, a decir la verdad. A decir la verdad, y de eso se trata la democracia, de eso se trata la sociedad, de que hablemos. Y eso no quiere decir que seamos enemigos, pues, como dice Trump, el que no está conmigo está contra mí, y lo anunció que lo primero que va a hacer el día que toma posesión, volviendo a hablar del señor Trump, que va a ir a perseguir a sus enemigos. Claro. O sea, es algo increíble. Además de tristes, quedamos con miedo. Yo sí me quedo con miedo de todo lo que viene, con tristeza para los que apoyaron a Trump. Tengo amigos que lo apoyan sin ser norteamericanos, que ya hablamos de ese tema, que es algo ridículo, pero en serio, no se vale que se ofenda, pero si se ofendió, ya sabe, una tacita de café todo lo arregla. Muy bien. ¿Verdad? Y entonces los invitamos a que nos sigan viendo, que mantengan la sintonía, que presionen la campanita para este tema, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Roberto. Saludos a todos.